Lindo día, queridos hermanos. Hoy estamos ya sábado. Que Dios les bendiga, pero queremos darle la bienvenida a todos nuestros televidentes que nos acompañan, que nos siguen a través de nuestro canal 44.8. Hoy sábado tendremos nuestra lección, la lección 8 de nuestra escuela sabática. Y queridos hermanos, queremos que nos sigan acompañando, que no se pierdan ninguna lección, que desde el primer día sábado hasta el viernes. Queremos invitarle, hermanos, que se siga alimentando de la palabra de Dios. Sean todos y todas bienvenidos, hermanos, a este estudio de la escuela sabática. Para esta ocasión me acompaña el pastor y colega Luis Antonio Palomino, ¿verdad, pastor? Amén, amén. Sea bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor, Sea y que Dios les bendiga a todos también. Y estaremos compartiendo la escuela sabática toda esta semana con el pastor. Por motivos personales de nuestro vicepresidente de nuestro ministerio, que es el pastor ¿Romero? Víctor Romero. Él tuvo que salir para atender algunos asuntos referente al servicio y al ministerio y a la clínica. Pero hoy me acompaña el pastor Palomino. ¿Pero qué le parece, pastor? Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Sí, me parece muy bien, pastor. Oremos. Querido Dios, Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por este día que tú nos das. Te quiero pedir, Padre, que sea un día de bendición para todos nuestros televidentes. Puedan recordar, Señor, que estamos en tu día santo y que tú, Señor, debes ser todo en nuestros planes, en nuestros propósitos y en nuestras vidas. Sí, Señor. Quiero rogarte, Padre, ya que nos preparamos para esta nueva lección, la número 8, que podamos tener y aprender, Señor, lecciones especiales para nuestras vidas y que tú, Señor, te puedas manifestar a través de ellas. Enséñanos, Señor. Sí, Señor. Enséñanos. Al pastor Raúl y a mí, Señor, danos sabiduría para poder recordar las cosas que tú nos has enseñado, que nos has permitido aprender, de tal manera que seamos también de bendición para otros. Sí, Señor. Para todos aquellos que escuchan tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, después de haber pedido la dirección del Espíritu Santo, vamos a ver los temas que vamos a ver para hoy, esta semana. Para mañana, domingo, estaremos viendo el plan de Dios para el matrimonio. Interesante, pastor. El plan de Dios para el matrimonio lo encontramos en Marcos capítulo 10, del 1 al 12. Para el día lunes estaremos viendo Jesús y los niños. Y el versículo bíblico lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Para el día martes estaremos viendo la mejor inversión. Interesante, la mejor inversión. Y el versículo bíblico lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31. Para el día miércoles estaremos viendo Puedes beber mi copa. Marcos capítulo 10, versículo 32 al 45. Para el día jueves estaremos viendo ¿qué quieres que te haga? Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Y como ustedes ya saben, para el día viernes es un repaso solamente. Pero, pastor, quiero te dé el tiempo a usted. El versículo bíblico lo encontramos en... Sí, se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 45. Léalo, pastor, por favor, el versículo de memoria. Muy bien, Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir. Amén. Y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto es como el centro de todo, ¿no, pastor? Sí, el centro de todo. El servir, lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, sí, y justamente la lección nos trata acerca de la instrucción a los discípulos, lo cual nos indica que
el Señor Jesucristo dio instrucciones especiales en relación con en su propio ministerio y con el ministerio que habrían de efectuar para con otras personas. Y sí, aquí nos habla de Marcos 10. Nosotros estamos estudiando, para los que quizá son nuevos en este tema del estudio de la Biblia, nosotros estamos estudiando este folleto. Se llama el libro de Marcos. Y lo estamos estudiando durante este trimestre y ya vamos en la lección número 8. Y estamos viendo justamente la segunda parte de las instrucciones que dio el Señor Jesucristo a sus discípulos, específicamente en Marcos capítulo 10. Y el pastor mencionó algunas de esas citas, de esos títulos, y lo que el Señor hace énfasis en todos estos días que vamos a estar revisando Marcos capítulo 10, es justamente cómo Dios desea que nuestras familias estén unidas. Él hizo el matrimonio, lo instituyó para ser permanentemente un baluarte del hogar para la sociedad. También nos habla del amor que debemos tener por nuestros niños. A veces, muchas veces, se dejan a los niños a un lado, pastor. Y eso hace que, pues, la iglesia no avance, que la iglesia se quede allí. Y nos habla también acerca de la mejor inversión. A veces estamos muy pendientes de las riquezas y riquezas temporales y pensamos que son eternas, ¿no, pastor? Cuando en realidad uno pierde su vida en cualquier momento y sencillamente lo que uno guardó, ¿para quién será? Se quedó. Así es. Entonces, pues bueno, son muchas cosas las que vamos a analizar. También de los milagros que el Señor Jesucristo hizo a un hombre ciego. Es un milagro portentoso. Una persona que está ciega y el Señor sencillamente le devuelve la vista. Es un milagro de Dios muy grande. Y también acerca de la humildad que debemos tener como discípulos del Señor, para con todos los demás, con aquellos que nos rodean. No sé, pastor, de lo que usted leyó, mire, pastor, me gustaría interesante, que pastor, compartiera. mire lo que dice la sierva del Señor, Amén. Adelante. instruyendo a los discípulos, parte 2. Ujú. Interesante, dice. Qué maravillosa revelación hacia la vida humana expresó Jesús en la misión de su vida. No anduvo entre la gente como un rey, exigiendo atención, reverencia, servicio, sino como uno que anhelaba servir y elevar a la humanidad. Dijo que no había venido para servir, sino para ser servido. Ujú. Qué interesante que entendamos nosotros, queridos hermanos, que nosotros no venimos a servir. Pero no venimos para ser servidos, sino para servir. Y ejemplo el Señor nos dejó. Ujú. Él, siendo el Hijo de Dios, pudo haber dado órdenes, pero no, Él mostró su humildad, y esa humildad tenemos que seguir nosotros, queridos hermanos. Él fue claro, bien, puso mucho énfasis en que dijo: yo he venido a servir, no a ser servido. Pero miren lo que sigue diciendo la sierva del Señor: donde quiera que Cristo veía a un hermano, veía a uno que necesitaba simpatía humana. Pero miren lo que dice la señora, interesante lo que dice la sierva del Señor aquí. Dice: muchos de nosotros estamos dispuestos a servir a ciertas personas en particular. Y saben, queridos hermanos, que muchas veces nosotros hacemos un favor. Como seres humanos lo hacemos, pero a veces lo hacemos esperando algo a cambio. Ujú. Y no debe ser así. El Señor Jesús hizo milagros, sanó, sirvió, sin esperar nada a cambio. Nada. Luego sigue diciendo: aquellos que honramos pero pasamos por alto, como indignas de ser notadas, a esas mismas personas a quien Cristo quisiera bendecir por medio de nosotros, si no fuéramos tan fríos de corazón. Interesante. Debemos mostrar y enseñar la bondad hacia los demás. Ujú. A quien necesite tenemos que extenderle la mano, queridos hermanos. Ese es el mandato del Señor. Servir en lo que más podamos. Servir a los demás sin esperar nada a cambio, sin esperar, hermanos, sacar provecho del favor que usted va a hacer. Pero mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave.
Efesios 5:2. Esta es la altura del amor que se requiere que alcancemos. Y la textura de este amor no está manchada con el egoísmo. Qué interesante. Correcto. Y esto lo encontramos en nuestra elevada vocación, página 178. Pero miren, pastor, interesante lo que dice la sierva del Señor. Cristo dio a sus discípulos una lección sumamente importante con respecto a cómo debía ser. En el reino que estableceré, les dijo, la lucha por la supremacía no tendrá cabida alguna. Interesante que a veces, queridos hermanos, querido pastor, aquí uno se lucha a veces por ser más que los demás. O por estar por encima de los demás. Y a veces uno los mira hacia abajo, por el hombro hacia los demás. Hacia abajo. A veces uno piensa, queridos hermanos, que porque yo estudié, yo hice esto, soy mejor que los demás. Y no son más que oportunidades que Dios dio. Sí. Que si no nos las hubiera dado el Señor, pues Sí, yo soy ningún de las mérito. personas, pastor, que piensa que a los ojos de Dios todos somos iguales. Aquí no hay uno más alto que el otro, ni uno más grande que el otro. Yo creo a los ojos del Señor todos somos iguales. Nuestro Señor Jesucristo no murió por los más sabios o por los más inteligentes, murió por todos. Y por todo aquel que quiera venir y aceptarle como su Señor y Salvador personal. Amén. Interesante lo que dice la palabra del Señor. Pero miren lo que sigue diciendo. Todos mis siervos serán iguales. La única grandeza que se reconocerá será la de la humanidad y la devoción en el servicio de los demás. El que se humille será ensalzado y el que se enaltece será humillado. El que trate de servir a los demás mediante la abnegación y el sacrificio recibirá los atributos de carácter que lo recomendarán ante mi Padre y desarrollará sabiduría, verdadera paciencia, tolerancia, bondad y compasión. Esto le dará el primer lugar en el reino de Dios. Qué lindo. Amén. ¿Y de dónde está tomado eso, pastor? Está tomado de Cada Día con Dios, página 354. Ajá, muy bien. Pero sigue diciendo la sierva del Señor. Dice, el Hijo de Dios se humilló para convertirse en el siervo del Señor. Se sometió a la semejanza y al sacrificio, incluso a la muerte, para dar libertad y vida y un lugar en su reino a los que creyeran en él. Podemos ver, pastor, que los evangelios de San Juan, capítulo 14, 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido. lo que se había perdido. Y que nadie viene al Padre sino por medio de Cristo Jesús. Interesante, pastor. Podemos ver el otro texto bíblico que se encuentra en Juan 3:16, ¿no? Ajá. Y 17. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, queridos hermanos, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y no solamente eso, queridos hermanos. Dice que el Señor no envió a su Hijo para que el mundo sea condenado, sino para que sea salvo. Dice que Dios no envió a su Hijo para que el mundo sea condenado, sino para que sea salvo por él. Ajá. Mira, aquí lo puse en los hermanos. Gracias, hermanos. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Solamente en Cristo Jesús, queridos hermanos, tenemos redención. Solamente en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. Solamente en Cristo Jesús podemos recibir el regalo de salvación y vida eterna que Dios ofrece a través de su Hijo Cristo Jesús. Pastor, fuera de Cristo Jesús no hay salvación. Para nada. Fuera de Cristo Jesús no hay perdón de pecados. Sin Cristo Jesús, los seres humanos o la humanidad completa está perdido. 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay otro medio para poder ser salvos. El único medio se llama Cristo Jesús. Pero mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Cada Día con Dios, página 354. Los que creen en Cristo y caminan humildemente con Él, sin luchar por la supremacía, y tratan de ver qué pueden hacer para ayudar.
bendecir y fortalecer las almas de los demás. Colaboran con los ángeles que sirven a los herederos de la salvación. Jesús les da gracia, sabiduría y justicia y los convierte en bendición para todos aquellos con quienes se les relaciona. Qué lindo ese privilegio, pastor, que Dios nos ha dado el privilegio de ser de bendición a aquellos que no conocen de Dios. Y qué linda la palabra de Dios, que Dios dice que nosotros somos la sal y la luz. Qué lindo que nos es el privilegio de poder ser antorchas encendidas a aquellos que están en la oscuridad. Amén. Es un privilegio, pero sigue diciendo la palabra del Señor, mientras más humildes son en su propia opinión, más bendiciones reciben de Dios, porque éstas no lo exaltan. Usan correctamente sus bendiciones porque las reciben para impartirlas. Los ángeles servidores reciben instrucciones procedentes del trono de Dios para colaborar con los instrumentos humanos. Reciben la gracia de Cristo para impartirla a los hombres. ¿Eso es de la misma publicación o de otra? Sí, pastor, la misma publicación Cada Día con Dios, página 354. La misma. Está muy bonita, ¿no? Como Está muy lindo. para colocar al ser humano en su lugar. Para colocar al ser humano cuando a veces nos salimos del Del carril. a veces cuando pensamos, no, porque porque estudié 4 años, o porque soy pastor, o porque estudio, porque doy sermones, soy más que los demás, no. Y son dones de Dios. Y son dones de Dios. Son dones de Dios. Y como dice el Señor, ¿no? El Señor colocó a unos el ser maestros, a otros pastores, o para pastores maestros, a otros profetas, a otros. Y cada uno tiene su función. O sea, no es que haya más importancia, sino que cada uno tiene su responsabilidad para con el Señor. Ahora, pastor, hablando de esto, muchas veces se entiende mal lo de la igualdad con los hermanos. Los hermanos dicen, no, pues somos iguales, no me reprendan, no me enseñen, no me digan, ¿no? No se refiere a eso, No. porque el Señor ha colocado una autoridad pastoral y una autoridad paternal. Y aunque somos iguales delante de Dios, el Señor nos ha dado la responsabilidad de enseñar, reprender, instruir, corregir, aplicar disciplina cuando se necesita. Porque si no hay esto, pues entonces este mundo estaría en un caos. Imagínense que encontramos un policía, vamos a 75 millas por hora en la autopista y nos para un policía, no, es que usted y yo somos iguales. No podemos hacer eso. Ellos tienen una autoridad. Aunque seamos iguales delante de Dios como hijos, tenemos responsabilidades y deberes. Entonces, pues bueno, tener eso también en cuenta. Sí, es verdad, pastor, pero como ministro del Señor, yo creo que también debemos honrar al Señor. Tratar de honrar al Señor en todo y poner orden y llamar al pecado por su nombre. Por su nombre, así Por es. su nombre. Y no aprovecharse a veces de la humildad o de la incredulidad a veces de los hermanos. Así es. Que los hermanos vean como el hermano mayor. Yo te lo diría así, como hermano mayor, como su pastor. Yo creo que tenemos que darle esa confianza, queridos hermanos, a nuestros hermanos, que sientan esa confianza de acercarse a nosotros cuando tengan un problema, para pedir un consejo. Que haya esa una amistad estrecha como hermanos. Correcto. Qué lindo, qué lindo, porque no recordemos, queridos hermanos, que el Señor dijo que Él vino a servir, no a ser servido. Y ejemplo tenemos. Amén. Ejemplo tenemos para con Dios y para con nuestros hermanos. Debemos de aprovechar la autoridad que Dios nos dio para bendecir. Amén. No para ser piedra de tropiezo para nadie. Correcto. Y no con el, creo que el punto crucial de lo que está diciendo ahí es no con el ánimo, no ejercer la autoridad como alguien que, o sea, con el propósito de ser como más que el otro, sino preocupado por su salvación. Es decir, y es que eso es lo que hay en el corazón de nosotros los pastores, ¿no? Cuando nos preocupa cómo está la vida de un hermano porque está caminando por un camino equivocado, porque está transgrediendo uno de los mandamientos de Dios, lo que está detrás de todo eso, más que todo, la preocupación es su vida eterna está en juego. Entonces, si nosotros vemos a una persona, es nuestro deber servirles, darles ese cariño, darles ese amor, ese apoyo, pero al mismo tiempo, las ovejitas deben dejarse ayudar. Exacto. ¿Cierto? Deben dejarse ayudar. Es verdad, pastor, que yo creo que nosotros fuimos puestos en nuestras iglesias como pastores, yo creo que para bendecir
al pueblo y para dirigir al pueblo por el camino de la verdad. Amén. Bendito Dios. Amén. Queridos hermanos, queremos invitarles que nos sigan acompañando para mañana con nuestra próxima lección. Que Dios les bendiga y que la luz de Cristo les alumbre. Feliz sábado.